Miguel Kent estaba a punto de salir de su departamento. Se puso la chaqueta y tomó su maletín de trabajo. Salió por la puerta y pisó las calles de Londres. Miguel vivía en pleno centro de la ciudad. Avanzó 50 metros cuando de repente comenzó una lluvia torrencial y como resultado terminó tan empapado como si se hubiera lanzado a una alberca. Suspirando, se rindió ante la lluvia torrencial, metió la mano en su impermeable y sacó un pequeño aparato parecido a un control remoto. Tenía un botón rojo, 2 azules y 2 amarillos, todos dispuestos en forma de media luna. Presionó 2 veces el botón azul de abajo y 1 vez el botón rojo. Buscando, se abrió un portal que mostraba una vista de Londres lleno de sol, donde la gente andaba en shorts y camisetas, y sobre todo, donde no llovía. Cruzó el arco en forma de portal, sintiendo de inmediato el calor llenar su cuerpo. Miró hacia atrás, hacia la lluvia, sonrió, presionó 2 veces el botón amarillo de arriba y finalmente el botón rojo, tras lo cual el portal se cerró y Miguel siguió caminando tranquilamente, como si fuera lo más normal del mundo entrar a un portal hacia otro mundo, hacia un mundo paralelo al nuestro. Mundos paralelos o universos paralelos, junto con los viajes en el tiempo o las naves espaciales que viajan más rápido que la luz, los temas más populares de la ciencia ficción. ¿Quién no conoce el multiverso de Marvel, donde existen diferentes versiones de héroes populares como Thor, Hulk o Iron Man? ¿Quién no conoce la serie de televisión un poco más antigua llamada Sliders, en la que Thor queda atrapado en una dimensión extraña, donde un grupo de personas queda varado en una dimensión paralela y busca su mundo original? Parece tan fácil saltar a otro mundo, a un universo espejo o paralelo al nuestro, a un mundo con diferencias, pero también con muchas similitudes. No obstante, los universos paralelos también son tema de la ciencia. La física también lleva ya varias décadas ocupándose de mundos paralelos al nuestro. Algunas interpretaciones de la física cuántica predicen mundos espejo al nuestro. Pero ¿cómo se supone que algo así funcionaría? ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? Primero, echemos un vistazo rápido al universo, para que sepan con qué estamos tratando en realidad. Primero, echemos un vistazo rápido al universo para entender con qué estamos tratando y qué implicaría un cosmos paralelo al nuestro. Luego, discutiremos la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y analizaremos sus diferentes interpretaciones. ¿Qué dice el conocido físico Hugh Everett con sus muchos mundos al respecto? ¿Qué dice Andy Nemo con su multiverso? ¿Y qué dice André Linde con su inflación caótica? Este video es la 4ª parte de la serie Los límites del universo y tendrá una continuación donde hablaremos sobre el espacio-tiempo, las hipersuperficies y teorías fascinantes del Big Bang. Ahora, vamos a cruzar portales hacia otros universos. Seguramente están pensando, ¿acaso Andrés en el espacio, en documentales del universo, quiere explicarme el universo en un solo capítulo? Seguramente no hablaremos de todo el cosmos, pero queremos resumir brevemente con qué estamos tratando realmente cuando hablamos del universo. Consideren esto como una especie de complemento a otros videos en mi canal que tratan sobre cosmología y abordan las estructuras más grandes. El cosmos es un enigma. Los astrónomos investigan sus propiedades, sus galaxias y estrellas, y hasta ahora han obtenido una idea bastante buena de las estructuras a gran escala que llenan nuestro universo. En las escalas mínimas están los átomos y moléculas. Estos forman, en cantidades inmensamente grandes, estrellas que en su interior fusionan átomos de hidrógeno u otros elementos bajo alta presión y temperaturas extremas. Los productos de fusión crean elementos pesados como oxígeno, carbono y silicio que se esparcen por explosiones de supernovas en una galaxia y pueden llevar a la formación de planetas terrestres en generaciones estelares posteriores. Los sistemas estelares son pequeños componentes de galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda. Se estima que hay varios billones de galaxias en todo el cosmos. Las islas estelares están organizadas en cúmulos de galaxias como el Grupo Local y supercúmulos como la Nierkea, que reúnen decenas de miles de galaxias. Los supercúmulos finalmente forman la base de la estructura en red de los filamentos, que rodean enormes vacíos conocidos como voids.
Pero el universo no está completo con eso. Los físicos calculan que la materia que se agrupa en estrellas, galaxias, cúmulos y supercúmulos representa solo una pequeñísima fracción de toda la materia existente. Por eso, muchos físicos favorecen la idea de la materia oscura, una forma hipotética de materia que compondría aproximadamente el 27% de la masa total del universo. No interactúa directamente con la radiación electromagnética, por lo que no puede ser observada. Sin embargo, su presencia se demuestra indirectamente por sus efectos gravitacionales en estructuras visibles a gran escala, como galaxias y cúmulos de galaxias. La distribución de la materia oscura en el universo aparentemente fue crucial en la formación y evolución de la estructura en forma de red del cosmos. En teoría, el cosmos está atravesado por filamentos de materia oscura a los que la materia visible se adhiere. La materia oscura sería entonces como telarañas invisibles del cosmos y los filamentos serían los insectos atrapados en esta red. Otro componente desconocido del cosmos sería la energía oscura, que representa aproximadamente el 68% de la energía total. A diferencia de la materia oscura, que aumenta la gravedad, la energía oscura se opone a la gravedad y aparentemente impulsa la expansión acelerada del universo. La naturaleza de la energía oscura aún es en gran parte desconocida, pero su existencia influye en la evolución del universo a gran escala. Muchos astrónomos opinan que esta misteriosa forma de energía tiene algo que ver con el vacío. Cuanto más vacío haya, mayor será la energía oscura. En teoría, la energía oscura aumentaría exponencialmente si con el paso del tiempo se crea cada vez más espacio vacío. Las estructuras en el universo surgieron a partir de pequeñas fluctuaciones densas después del Big Bang. Estas fluctuaciones fueron distribuidas a todas las escalas y distancias por la inflación cósmica poco después del Big Bang. Esta distribución persiste hasta hoy y se manifiesta, entre otras cosas, por la expansión acelerada del universo. Localmente, la gravedad hizo que la materia se acumulara en estas regiones más densas y finalmente formara estructuras como estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Las enormes estructuras del universo, a su vez, están atravesadas por las 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, la interacción electromagnética, así como la fuerza nuclear fuerte y la débil. La gravedad atrae la materia y permite la formación de estructuras como galaxias y cúmulos de galaxias. La fuerza electromagnética influye en la interacción entre partículas cargadas y permite la formación de átomos y moléculas, y nos permite observar estrellas lejanas, galaxias y supercúmulos. Se manifiesta, entre otras cosas, como luz, que los seres vivos de la Tierra podemos ver y que es necesaria para la fotosíntesis de las plantas. Las fuerzas nucleares fuerte y débil actúan a nivel subatómico y son responsables de la estabilidad de los núcleos atómicos y de la generación de energía en las estrellas. Los físicos también saben que las fuerzas que actúan tanto a pequeña como a gran escala influyen en el futuro del universo. Las observaciones de la radiación cósmica de fondo y la velocidad de expansión del universo sugieren que la expansión acelerada del universo podría estar impulsada por la energía oscura. Si esta expansión continúa acelerándose, las estructuras a gran escala en el universo, con el tiempo podrían alejarse cada vez más unas de otras y las interacciones entre ellas volverse más débiles. Muchos astrónomos opinan que el universo se expandirá por toda la eternidad y que la inflación cósmica será impulsada y acelerada aún más por la energía oscura. Eso llegaría al punto en que, dentro de unos cientos de miles de millones de años, el universo observable consistiría únicamente en el grupo local, donde la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea, Andrómeda y otras galaxias ya se habrían extinguido, y solo quedarían en existencia enanos rojos, enanos blancos apagados, agujeros negros y los tristes restos de lo que alguna vez fueron orgullosos reservorios de gas galáctico. En un futuro así para el universo, toda la energía se perdería, y solo los restos de estrellas gigantes existirían como sombras oscuras de un pasado glorioso y brillante, un pretérito en el que las galaxias estaban llenas del resplandor de sus estrellas. El intento de describir el cosmos a partir de estos principios, estructuras e interacciones fundamentales debería ser suficiente por hoy. Nos basta saber que detrás de todas estas cosas aún quedan muchas incógnitas y que los físicos tienen diferentes teorías sobre el nacimiento o el futuro del universo, o que apenas saben algo sobre ese tiempo poco después del Big Bang. Existen muchos modelos que nos dan explicaciones convincentes y que permiten comprender el cosmos. Pero lo que vamos a abordar ahora nos llevará a lo ultra pequeño. Exploramos el mundo de lo más pequeño, ese microcosmos del que todos estamos hechos y cuyas propiedades permiten nuestra existencia, la mecánica cuántica.
Quiero ser honesto con ustedes. Pensé mucho en cómo adentrarme en este tema y en cómo presentárselos. He decidido simplificar la mecánica cuántica lo más posible y tratar solo los conceptos básicos. Todos ustedes saben que el mundo visible está compuesto de átomos, los bloques fundamentales de la materia. Estos están formados por un núcleo que contiene protones y neutrones, así como electrones que orbitan el núcleo en ciertos niveles de energía. Los protones tienen carga positiva, los neutrones son eléctricamente neutros y los electrones tienen carga negativa. El número de protones en el núcleo determina el elemento químico al que pertenece el átomo, mientras que la cantidad de neutrones y electrones influye en sus isótopos e iones. Eso es al menos lo que se aprende en la física escolar. He decidido explicarles la estructura del mundo de manera mucho más detallada. El tema es muy complejo y muchas de las propiedades asumidas de la mecánica cuántica simplemente hay que aceptarlas como tales. Los físicos distinguen las partículas en dos categorías generales: fermiones y bosones. Los fermiones forman la materia y pueden dividirse en los llamados quarks y leptones. Los protones y neutrones están compuestos por los llamados quarks up y down, y los electrones por leptones. No necesitamos saber más sobre los fermiones. La cosa se vuelve mucho más complicada con los bosones. El otro grupo del zoológico de partículas transmite las fuerzas fundamentales y se encarga de las interacciones entre las partículas. Entre ellos se encuentran los fotones, que son tanto ondas como partículas y actúan como mediadores de la fuerza electromagnética. Son responsables de la luz y de las diferentes áreas del espectro electromagnético. Además de los fotones, existen los bosones BB y Z, mediadores de la fuerza nuclear débil que participan en ciertos procesos de desintegración radiactiva. Además, existen los gluones, que representan la fuerza nuclear fuerte. Mantienen unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Si se supera la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo, mediante una cascada de neutrones, los núcleos atómicos se destruyen liberando una enorme cantidad de energía. Superar la fuerza nuclear fuerte se utiliza en las bombas atómicas para causar destrucción a gran escala. Por último, existe el bosón de Higgs, que da masa a las partículas. Eso es todo sobre los fundamentos de la física de partículas. Ya sabemos que los fotones y electrones se presentan como ondas y partículas. Aunque aún podemos comprender bien las partículas, es más complejo usar el concepto de onda. Podemos entender las ondas como un fenómeno físico en el que la energía se transfiere a través del espacio y el tiempo sin que la materia se desplace de manera permanente. Ya hemos oído que los fotones las median. Las ondas electromagnéticas consisten en campos eléctricos y magnéticos que oscilan. Se propagan en planos perpendiculares mientras transmiten energía y no necesitan un medio para desplazarse. La luz, ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X y gamma son ejemplos de ondas electromagnéticas. De manera similar ocurre con los electrones, que aunque los hemos conocido como partículas, cuando intentamos localizarlos cuánticamente, se comportan más bien como ondas. El comportamiento ondulatorio de los electrones se comprende bien con el experimento de la doble rendija. En este experimento, electrones individuales son disparados por dos rendijas angostas hacia un detector. En lugar de dos patrones separados que corresponden a las dos rendijas, se forma un patrón de interferencia en el detector. Imagina lo siguiente, querido espectador. Tiras dos piedras a un estanque. Cada piedra genera ondas que se expanden desde el punto donde cayó. Cuando las ondas de las dos piedras se encuentran, se forma un patrón de áreas claras y oscuras. Las áreas claras son lugares donde las ondas se refuerzan, porque sus crestas se suman. Las áreas oscuras son lugares donde las ondas se debilitan o se cancelan porque las crestas de una onda compensan los valles de la otra onda. Este patrón es típico de las ondas que se superponen y se refuerzan o se debilitan. En el experimento de la doble rendija, se forma un patrón de interferencia similar cuando las ondas que pasan por las dos rendijas se superponen. En lugar de ver áreas claras y oscuras en la superficie del agua, observas franjas claras y oscuras en el detector. Las franjas claras se forman cuando las ondas se refuerzan y las franjas oscuras se forman cuando las ondas se cancelan. Este patrón muestra que los electrones tienen propiedades de onda, aunque normalmente se consideran partículas. El experimento de la doble rendija también se puede realizar con fotones.
Cuando la luz incide sobre dos rendijas estrechas, las ondas de luz se expanden detrás de las rendijas y se superponen. En algunos puntos, las ondas se suman y generan áreas más brillantes, mientras que en otros puntos se cancelan entre sí y se forman áreas más oscuras. El patrón de interferencia resultante consiste en franjas claras y oscuras que son visibles en un detector o una pantalla. Los físicos también hablan de la función de onda de las partículas. Pero ¿qué pasa con el estado de las partículas antes de la medición? En la mecánica cuántica, los electrones y los fotones pueden estar en varios estados al mismo tiempo antes de ser medidos. Eso se llama superposición de partículas cuánticas. En cuanto se realiza una medición, la superposición colapsa y toma un estado específico. La superposición también contribuye a varios fenómenos como el entrelazamiento cuántico y el efecto túnel, pero por cuestiones de espacio no se explicarán en detalle aquí. Los electrones y fotones pueden comportarse como partículas y ondas, por lo que los físicos hablan del dualismo onda-partícula. Por cierto, aquí hemos utilizado la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que fue desarrollada en la década de 1920 por los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg. Se llama así porque los mecanismos fundamentales como el dualismo onda-partícula, la superposición o el colapso de la función de onda fueron desarrollados en el Instituto Niels Bohr en Copenhague. En general, ambos científicos intentaron explicar el comportamiento aparentemente paradójico de las partículas cuánticas. Además de las propiedades mencionadas hasta ahora, la interpretación de Copenhague también nos dice que ciertas propiedades de las partículas cuánticas, como su posición y velocidad, no pueden medirse con precisión al mismo tiempo. Este principio está estrechamente relacionado con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que afirma que existen límites fundamentales para la precisión con la que se pueden medir ciertas propiedades cuánticas relacionadas entre sí. La interpretación de Copenhague también destaca el rol del observador al medir partículas cuánticas. La función de onda solo da probabilidades y colapsa al medir, por lo que el observador es crucial en la mecánica cuántica. Curiosamente, Alberto Einstein no apoyaba la interpretación de Copenhague. La no localidad de los electrones le provocaba gran confusión. Él decía, la idea de que un electrón expuesto a un rayo elija libremente el momento y la dirección en la que quiere saltar me resulta insoportable. Si acaso, preferiría ser zapatero o incluso empleado de un casino antes que físico. A pesar de que la interpretación de Copenhague está muy extendida y ha permitido predicciones acertadas, también ha sido criticada y debatida. Algunos críticos argumentan que esta interpretación de la mecánica cuántica es incompleta o insuficiente, porque no resuelve completamente la paradoja de la superposición y el colapso de la función de onda. ¿Vivimos entonces en un mundo que está lleno de contradicciones en sus escalas más pequeñas, o hay algo más detrás de la mecánica cuántica de lo que Niels Bohr y Werner Heisenberg sospechaban? Es hora de que nos ocupemos de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas en escalas extremadamente pequeñas. Una de sus ideas centrales es la función de onda, que describe la distribución de probabilidad de una partícula en el espacio y en el tiempo. La función de onda no nos dice exactamente dónde se encuentra una partícula, sino que solo nos da información sobre la probabilidad de encontrarla en diferentes lugares. Una de las propiedades más extrañas de la mecánica cuántica es el fenómeno de la superposición, en el que las partículas pueden existir simultáneamente en varios estados hasta que se realiza una medición. Después de una medición, la función de onda se colapsa y la partícula toma un estado específico. Este comportamiento conduce a paradojas como el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, en el que un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que es observado. Nuevamente nos topamos con la paradoja a pequeña escala. Superposiciones, complementariedad, etc. El mundo de lo ultrapequeño está lleno de incoherencias. Pero el físico Hugh Everett, tercero nacido, el 11 de noviembre de 1930, en los Estados Unidos de América, debía abordar esta paradoja y proporcionar una interpretación de la mecánica cuántica que lo haría famoso más allá de las fronteras de su país natal.
Retomó las ideas de Niels Bohr y Werner Heisenberg y les dio su propio enfoque, después de estudiar matemáticas y notar que la interpretación de Copenhague de la física cuántica no lo satisfacía. Obtuvo su doctorado con John Archibald Wheeler, quien fue alumno de Niels Bohr. Wheeler ya trabajaba en mecánica cuántica. Entre otras cosas, desarrolló junto con el físico Richard Feynman la teoría Wheeler-Feynman, la cual describe la radiación electromagnética a través de la interacción entre partículas y sus absorbedores en el futuro. Los absorbedores, según la comprensión de Wheeler, son materia que interactúa con la radiación y absorbe su energía. A lo largo de su vida, Wheeler fue descrito por sus estudiantes como una persona abierta al conocimiento y un buen oyente, y desarrolló junto con algunos de sus alumnos ideas que cambiaron profundamente la comprensión de la física cuántica. Wheeler fue el director de tesis de Hugh Everett, quien en su disertación titulada La teoría de la función de onda universal desarrolló su propia interpretación de las paradojas de la mecánica cuántica. En ella formuló la teoría de los muchos mundos o interpretación de los muchos mundos, que tras su publicación enfrentó una fuerte resistencia porque no coincidía con la interpretación de Copenhague. Pero, ¿qué describió realmente el joven físico Everett en su disertación y por qué sus tesis recibieron críticas tan duras? La teoría de los muchos mundos de Everett propone que en cada medición, cuando la función de onda de una partícula colapsa, otros resultados posibles se realizan en universos paralelos. En este escenario, no existe ni la dualidad onda-partícula ni el colapso de la función de onda. En su lugar, existe una cantidad infinita de mundos en los que ocurre cada posible combinación de resultados de medición. Para ilustrar mejor la teoría, recurrimos nuevamente al experimento de la doble rendija, donde se disparan electrones a través de dos rendijas hacia un detector. Los electrones generan un patrón de interferencia que muestra que se comportan como ondas. Sin embargo, si según la interpretación de Copenhague queremos averiguar por cuál rendija pasó el electrón, la función de onda colapsa y el patrón de interferencia desaparece. No es así en la teoría de Everett. Aquí existe un universo paralelo para cada evento. Existe un cosmos en el que el electrón pasa por la rendija izquierda y en otro por la rendija derecha. En cada uno de estos universos hay una copia del observador que realiza el experimento, y cada observador verá el resultado de la medición en su propio universo. Cada uno de estos universos se desarrolla de manera independiente, y los observadores en un cosmos no son conscientes de la existencia de los otros universos. Con estas afirmaciones no es de extrañar que Everett encontrara resistencia. La interpretación de los muchos mundos tiene profundas implicaciones filosóficas y científicas. Implicaciones. Afirma que nuestro universo es solo uno de muchos en una multitud de cosmos paralelos en los que ocurre cada posible combinación de eventos. Y como según Everett existen cosmos que se desarrollan independientemente del nuestro, el experimento no ocurre en cada universo en el momento en que se realiza en el nuestro. Everett resuelve algunas de las paradojas de la mecánica cuántica al eliminar la necesidad del colapso de la función de onda y de la dualidad onda-partícula. Así como las partículas en un mundo solo pueden ser observadas pasando por una rendija en el experimento de la doble rendija, podríamos suponer que en otros mundos el experimento tal vez no se realice al mismo tiempo y que el electrón simplemente aparezca en algún lugar y colisione con algo. Si ya existiera esta desviación, probablemente también habría diferencias a escalas mayores. En Michael Kent's Londres está lloviendo y nuestro protagonista termina empapado. Sin esperar mucho, él va a un mundo paralelo con un Londres paralelo, en el que en ese momento no está lloviendo. La existencia del Londres soleado ya indica que muchos eventos debieron ocurrir de manera similar allí como en el Londres lluvioso. La ciudad fue fundada por los romanos en el año 43 después de Cristo y fue incendiada durante la rebelión de los reyes celtas en el año 60 después de Cristo. En ambos mundos, los romanos se retiraron de Gran Bretaña en el siglo V y ambos Londres experimentaron los mismos acontecimientos. Pero el simple hecho de que en el momento en que Miguel Kent cruza el portal dimensional esté lloviendo en un Londres y en el otro no, ya es una desviación.
Si el Londres soleado estuviera ahora en medio de una sequía y no hubiera llovido en toda la región durante varios meses, los señores de la ciudad tendrían que ponerse de acuerdo en medidas de ahorro de agua e imponer nuevas reglas a los habitantes de Londres. En cambio, en el otro, podría llover tanto que la ciudad estaría amenazada por una catástrofe de inundación. En ambos Londres, los eventos fueron iguales hasta ese momento, pero ahora, al ocurrir un acontecimiento diferente en cada ciudad, se desarrollarán en el contexto de circunstancias distintas a partir de ese punto. Este experimento mental podría extenderse a escalas más grandes. En la interpretación de muchos mundos hay infinitas vías lácteas, infinitos sistemas solares e infinitas versiones del planeta Tierra. En un universo, la Vía Láctea tal vez solo sería una galaxia enana que nunca habría crecido lo suficiente y nunca habría producido una estrella llamada Sol. En otro cosmos, la Tierra no habría sido impactada por un gran asteroide hace 65 millones de años. Los dinosaurios habrían sobrevivido hasta el día de hoy y la humanidad tal vez ni siquiera existiría. En un tercer universo, tal vez el asteroide habría sido 4 veces más grande y habría destruido toda forma de vida en Terra. La vida nunca se habría recuperado y este planeta sería una roca muerta como Marte o Venus. En un cuarto universo, tal vez la humanidad ya habría hecho contacto con extraterrestres y se habría unido a una unión interestelar de civilizaciones. Las posibilidades parecen infinitas y las soluciones a las paradojas de la mecánica cuántica son lógicas. Y sí, ya se lo imaginan, la interpretación de la mecánica cuántica de Everett no estuvo exenta de críticas. Algunos científicos argumentan que la interpretación de muchos mundos es innecesariamente compleja y que introduce una cantidad infinita de mundos solo para explicar algunos aspectos inusuales de la mecánica cuántica. Prefieren otras interpretaciones más moderadas de la mecánica cuántica, como la interpretación de Copenhague. Otro punto de crítica a la teoría de Everett es la dificultad de probarla experimentalmente. Dado que los universos paralelos existen independientemente y no podemos intercambiar información entre ellos, es imposible obtener pruebas experimentales directas de su existencia. ¿Cómo se puede probar algo con lo que no se puede interactuar? Es difícil. La interpretación de los muchos mundos ha creado su propio problema inherente de pruebas. John Wheeler, quien tenía una relación cercana con Niels Bohr, hizo que la disertación de Hugh Everett fuera acortada. Se publicó bajo el nombre Sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y en esa versión perdió gran parte de su fuerza original. Everett recibió su doctorado en 1957 y su tesis, que ya había sido recortada, fue reducida aún más cuando apareció bajo el nombre La formulación del estado relativo de la mecánica cuántica en la revista de física Reviews of Modern Physics. Aunque el trabajo fue abrumado por opiniones negativas, el interés en la interpretación de muchos mundos continuó. En 1977, Hugh Everett dio una conferencia sobre la teoría, demostrando que permaneció en la mente de los científicos. Quizás debido al rechazo que enfrentó, o tal vez por la perspectiva de mejores oportunidades profesionales fuera de la universidad, Hugh Everett se alejó de la física y comenzó a trabajar para el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya en 1956. Su trabajo académico ya estaba afuera en el mundo y se habían sembrado las semillas para que se siguiera investigando sobre los muchos mundos de Everett. Sin embargo, solo pasaría hasta la década de 1960, cuando otro físico retomó sus ideas y las desarrolló aún más. La idea de un número infinito de mundos paralelos fue introducida en el mundo y hasta hoy se utiliza en la cultura popular como un recurso narrativo popular para historias de ciencia ficción y cómics. Muchas series de cómics de Detective Comics y Marvel experimentan con versiones alternativas de sus héroes. A veces, muchas variantes paralelas de los personajes incluso se encontraban y luchaban juntas contra un supervillano. Otras veces, el doble era él mismo el villano. Sin embargo, el término multiverso no se utilizó por primera vez en los cómics, sino en la ciencia, cuando un científico algo menos conocido, Hugh Everett, retomó e hizo avanzar las interpretaciones de muchos mundos. Probablemente no conozcan al físico Andy Nemo. Para mí, su persona y su trabajo científico eran completamente nuevos. Pronto enfrenté un problema en mi investigación. Casi no hay menciones de esta persona en la divulgación científica. ¿Acaso no busqué correctamente o por qué hay tan poca información sobre este físico? Después de todo, Nemo fue uno de los pioneros en introducir el término multiverso.
tenía que haber más que solo unas cuantas menciones breves en algunas páginas científicas. ¿Es posible que la oscura existencia de Nimue haya impedido que sus descubrimientos se consolidaran por completo? Ahora había alcanzado un sendero más prometedor. Junto con ustedes, quiero ver ahora por qué las ideas del físico no pudieron imponerse y en qué medida su teoría difiere de la concepción moderna de un multiverso. A Andy Nimmo le atrajo la interpretación de muchos mundos de Everett. En una conferencia en 1963 usó la palabra multiverso de la siguiente manera: un multiverso es un universo manifiesto a nuestra observación, del cual una multitud constituye el universo completo. ¿Qué entiende Nimmo por un universo manifiesto? Con eso se refiere a que nosotros habitamos un cosmos lleno de galaxias, estrellas, gas y polvo, que se agrupan en filamentos y rodean enormes vacíos. Una gran cantidad, quizá infinita, de estos universos conforman el universo completo. Nemo se dejó influenciar aquí por la interpretación de muchos mundos, pero su teoría difiere de las afirmaciones de Everett en algunos puntos clave. Everett declara una cantidad infinita de universos paralelos que son copias exactas del nuestro. Un evento de partículas que no ocurre aquí sucedería en otro cosmos, y viceversa. Nimmo no entiende otros universos como copias, sino como entidades independientes que existen dentro de un universo total. Pero no pude encontrar más sobre Andy Nimmo. Por suerte, durante mi investigación me encontré con un artículo del cosmólogo y matemático George Francis Ryan Ellis en la edición de noviembre de 2011 de la revista Spectrum. En él menciona varias formas de multiverso. Por ejemplo, existe el multiverso de nivel 1, donde nuestro espacio es solo una parte del total. Es probable que extraterrestres distantes observen un contenido espacial distinto al nuestro. Todos los espacios serían estructuralmente iguales, salvo por diferencias aleatorias en la distribución de la materia. Consideremos que vivimos en un cosmos observable que se encuentra aproximadamente a 42.000 millones de años luz en todas las direcciones. También debe haber regiones del espacio que nos están ocultas. Las estructuras visibles e invisibles juntas forman una forma simple de multiverso. Este multiverso de nivel 1 corresponde, salvo pequeñas diferencias en la terminología, a las afirmaciones hechas por Andy Nimmo sobre universos locales y un universo total. El físico israelí-británico David Deutsch afirmó que estos universos podrían encontrarse en el mismo espacio que nosotros. Con esto, Deutsch y Nimmo se apartan de Everett, cuyo entendimiento de la multitud de universos son otras ramas o mundos paralelos de las funciones de onda cuánticas. La teoría de Andy Nimmo fue quedando cada vez más en la sombra con el tiempo, así que ahora nos enfocaremos en otras. ¿Pero dónde encontraremos lo que buscamos? Podemos imaginar fácilmente que existen regiones del espacio que no podemos observar con nuestros telescopios porque están fuera de nuestro alcance. Entendemos nuestro universo como aquella región del espacio que podemos observar con nuestros telescopios. Sin embargo, nunca podremos observar el resto del universo total o multiverso. Pero, ¿qué teoría respalda estas suposiciones sobre un cosmos completo? Para declarar un universo total, debemos abordar brevemente la inflación cósmica, y cómo la entiende actualmente la ciencia. En la teoría cosmológica estándar se reconoce que el universo se está expandiendo de manera acelerada. La causa de esto radica en el Big Bang, que tal vez, debido a una especie de fluctuación cuántica, creó un cosmos en expansión. A partir del punto de observación, las galaxias en este universo se alejan unas de otras más rápido, mientras más volumen de espacio hay entre ellas. Pero sin un físico muy particular, tal vez no tendríamos ninguna idea de un universo inflacionario. Alan Guth, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, formuló en la década de los 80 la teoría de la inflación para resolver algunos problemas fundamentales de la teoría del Big Bang. Guth descubrió que el universo, poco después del Big Bang, atravesó una fase de expansión extremadamente rápida. Basándose en sus investigaciones, muchos científicos opinan que después de esta breve fase de expansión siguió una desaceleración de la expansión. Esta duró varios miles de millones de años, seguida por la expansión acelerada que experimentamos hasta hoy. Pero muchos científicos vieron un problema con la inflación. ¿Por qué debería ocurrir solo una vez? ¿No podría haber tal vez una multitud de eventos de inflación?
Aquí es donde entra en juego el físico ruso-estadounidense Andrei Linde. Él se basó en las ideas de Gatt y desarrolló la teoría de la inflación caótica. En este caso, la inflación no se limita a un solo proceso aislado, sino que ocurre en diferentes regiones del universo de manera independiente. La teoría de la inflación caótica abordó los estados de energía del vacío. Supone que el universo fue impulsado a un estado de menor energía mediante un salto cuántico de un campo escalar. Un campo escalar es un concepto matemático en el que a cada punto del espacio se le asigna un valor escalar. Los valores escalares son magnitudes simples como la temperatura, la presión o la densidad, que solo se caracterizan por su magnitud, no por una dirección. En la física existen diferentes campos escalares, como el campo de Higgs en la física de partículas o el campo inflatón en la cosmología. Necesitamos el campo inflatón, ya que describe un tipo especial de campo escalar y está lleno de partículas que tienen ciertas propiedades y poseen un nivel de energía muy alto. Estas partículas le dan la orden al espacio de expandirse y eso fue lo que hizo. El cosmos aparentemente se expandió con una velocidad exponencialmente creciente poco después del Big Bang. Este estado de mayor nivel de energía también se conoce como falso vacío. Esto podemos identificarlo como la fuerza impulsora de la rápida expansión del universo durante la primera fase de inflación. Sin embargo, la densidad y estructura del falso vacío cambiaron debido a la veloz expansión inicial. La densidad de energía disminuyó y el universo pasó a un estado de energía más bajo, el verdadero vacío. En otras palabras, las propiedades del espacio se escalaron de manera diferente y le dieron al universo la orden de expandirse más lentamente. Durante esta transición, se liberó energía que llevó a la formación de materia y estructuras en el universo. El falso vacío aparentemente existió solo una fracción de segundo, pero según la teoría de Linde, es responsable de la creación de materia y energía. Por cierto, los físicos se refieren aquí a la metastabilidad del falso vacío. Parece ser estable durante un cierto tiempo, pero eventualmente pasa al verdadero vacío. Y ahora viene lo interesante. En la inflación caótica, el falso vacío puede surgir espontáneamente en diferentes regiones del universo debido a su energía. Este proceso puede generar un número infinito de burbujas inflacionarias. Este proceso puede generar infinitas burbujas de inflación que se expanden y se convierten en universos separados. Andrei Linde llama a la totalidad de estos universos el multiverso. Él utilizó la teoría de cuerdas, que intenta unificar todas las fuerzas y partículas conocidas de la naturaleza en una sola teoría. La teoría de cuerdas explica por qué, debido a fluctuaciones cuánticas espontáneas, surgen falsos vacíos de los cuales se desarrollan burbujas de inflación separadas y, finalmente, universos aislados. En nuestro cosmos, la desintegración del falso vacío dio lugar a electrones, protones, neutrones, fotones y una gran cantidad de otras partículas que le dan a la materia sus propiedades únicas y son responsables de las 4 fuerzas fundamentales. En otro universo, podrían existir partículas totalmente diferentes y surgir formas exóticas de materia. Cada burbuja de inflación comienza con diferentes concentraciones y distribuciones de materia, con tipos de materia individuales y posee leyes físicas y propiedades que difieren de nuestro universo. Linde ve estas burbujas como aisladas unas de otras. No pueden interactuar directamente entre sí ni intercambiar información. Entre las burbujas de inflación o universos hay espacio que sigue expandiéndose a una velocidad enorme. Así que la inflación no ocurre solo en nuestro cosmos, sino también en los espacios que existen entre los universos. Aquí la energía del inflatón aún no ha pasado al verdadero vacío. Así que allí no existe un universo convencional como el que conocemos, ya que aún no se dan las condiciones para la formación de materia y estructuras. Aunque la teoría de la inflación caótica resuelve muchos problemas de la teoría estándar del Big Bang, también trae consigo algunas críticas. Muchos critican la falta de pruebas experimentales, aunque la teoría coincide con algunos fenómenos observados como la radiación cósmica de fondo y la distribución de las galaxias en el cosmos. Hasta ahora no existen observaciones directas de eventos de inflación dentro del universo. A esta crítica se puede responder señalando la incompatibilidad de las diferentes burbujas de inflación. Otro evento de inflación estaría tan lejos de nuestra región del espacio que no podríamos observarlo. O simplemente no nos daríamos cuenta si nace un nuevo universo, ya que no interactuaría con el nuestro.
El nuevo cosmos podría estar compuesto de materia desconocida e indetectable para nosotros. Otros critican la teoría diciendo que no hace predicciones lo suficientemente específicas y comprobables como para ser verificada científicamente. La teoría sugiere que existen infinitos universos con diferentes propiedades. La teoría es difícil de falsear y no podemos hacer predicciones concretas sobre la evolución de nuestro propio universo. Asimismo, se necesita un ajuste muy fino y detallado del campo inflatón para poder explicar las propiedades observadas de nuestro cosmos. Los parámetros incluirían las 4 fuerzas fundamentales, la capacidad de los átomos para formar enlaces moleculares y fusionarse en las estrellas creando elementos más pesados, entre otros. En nuestro universo existen muchas leyes que juntas conforman nuestra realidad física. Sin embargo, aquí se podría argumentar que tal vez la mayoría de los cosmos creados por eventos de inflación no son lo suficientemente estables si sus parámetros no están tan perfectamente ajustados como en el nuestro. Después de una fase inicial de inflación, simplemente podrían desaparecer. Nuestro cosmos podría haber logrado crear un verdadero vacío a partir del falso. Podría ser único en sus propiedades de expansión acelerada, en las 4 fuerzas fundamentales y en sus formas de materia, mientras que otros universos, después de la desaparición del falso vacío, tal vez simplemente dejen de existir. Eso explicaría la ausencia de observaciones de otros eventos de inflación en el universo. Vemos que la idea de un multiverso es a la vez fascinante, pero también está llena de problemas. Tiene muchos seguidores en la ciencia y logró dar el salto a la cultura popular. Sin embargo, la mayoría de los físicos prefiere la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y parte del modelo estándar de la inflación cósmica según Alan Guth. Hasta hoy no hay pruebas de un multiverso, pero no significa que en el futuro no podamos ser testigos del nacimiento de otro universo estable. Uno que sería tan único como el nuestro, pero que tendría formas de materia y leyes completamente diferentes que ni siquiera podríamos imaginar en nuestros sueños más atrevidos. En la primera parte de esta serie documental de 2 partes, nos ocupamos de la mecánica cuántica y los principios fundamentales de la física, y vimos qué impacto podrían tener en nuestras ideas sobre el universo y los posibles multiversos que puedan existir. Aprendimos que podría haber mundos paralelos al nuestro, pero con los que no podríamos interactuar de ninguna manera. La falta de interacción significa también que no podemos demostrar su existencia. Y así nos quedamos sin saber si existe otro cosmos además del nuestro. Pero aún no queremos rendirnos. Además de la mecánica cuántica, hay otra teoría que se ha vuelto muy popular en la física y de la que queremos hablar hoy aquí, la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas y qué nos dice sobre los universos paralelos? La teoría de cuerdas representa una desviación de la idea tradicional sobre los componentes fundamentales del universo. En la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, estos componentes se consideran partículas puntuales, partículas elementales que no tienen extensión ni estructura. Sin embargo, la teoría de cuerdas supone que los componentes fundamentales del universo no son puntuales, sino cuerdas unidimensionales. Estas cuerdas, que puedes imaginar como pequeños hombrecitos elásticos, son capaces de vibrar en diferentes modos, similar a las vibraciones de una cuerda de guitarra. Cada modo vibratorio representa una partícula elemental distinta. Una cuerda que vibra de cierta manera se manifiesta, por ejemplo, como un electrón, mientras que una cuerda que vibra de otra forma aparece como un quark. Esta reinvención de los componentes elementales del universo es una de las innovaciones más fundamentales de la teoría de cuerdas. Además de estos hilos unidimensionales y sus vibraciones, existe otro elemento que distingue a la teoría de cuerdas de la mecánica cuántica, su inclusión natural de la gravedad. En la mecánica cuántica tradicional existen dificultades considerables para integrar la gravedad en el esquema de las otras fuerzas. En la teoría general de la relatividad de Einstein, la gravedad es resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los físicos suelen responsabilizar a una partícula elemental hipotética, el gravitón, de la gravedad. Los gravitones son los cuantos de la gravedad, de manera similar a los fotones en la fuerza electromagnética. Transmiten la interacción gravitacional entre masas
El gravitón sigue siendo hipotético, ya que a pesar de intensos esfuerzos experimentales en aceleradores de partículas, aún no se ha detectado. Las propiedades del gravitón se determinan por su función en la teoría cuántica de campos. Según la teoría, debería ser sin masa, similar al fotón, que transmite la fuerza electromagnética. Su falta de masa permite predecir que la fuerza gravitacional tiene un alcance ilimitado y que los gravitones viajan a la velocidad de la luz. La detección de gravitones sería una confirmación significativa para la teoría cuántica de la gravedad y representaría un verdadero avance para la astronomía de ondas gravitacionales. Retomando la teoría de cuerdas, en ella la gravedad se manifiesta a través de cuerdas que vibran en el modo de vibración de un gravitón. En la teoría de cuerdas, los científicos evitan buscar una partícula específica, ya que los gravitones serían inherentes a las cuerdas. La gravedad, junto con las demás fuerzas fundamentales de la naturaleza, sería solo otra forma de hacer medible en la realidad la vibración de las cuerdas. Los físicos ven en esto la fortaleza de la teoría de cuerdas y una solución elegante para el problema de la gravedad cuántica. Pero la teoría de cuerdas va más allá de nuestra realidad. Aunque en nuestra vida diaria solo percibimos 3 dimensiones espaciales y una temporal, es decir, 4 dimensiones, la teoría de cuerdas requiere la existencia de más dimensiones. En algunas versiones, hasta 10 dimensiones espaciotemporales. Estas dimensiones adicionales no son perceptibles para nosotros en la vida cotidiana, ya que podrían estar comprimidas en escalas extremadamente pequeñas o porque nuestra percepción está limitada a nuestro mundo de 4 dimensiones. Analizaremos en detalle el concepto de dimensiones adicionales en el próximo capítulo. Exploremos más sobre la teoría de cuerdas. Tiene un impacto considerable en las matemáticas, ya que con ella surgen una gran cantidad de nuevos conceptos y técnicas. Muchas de las estructuras e ideas matemáticas que se utilizan en la teoría de cuerdas son sumamente complejas y avanzadas y requieren el uso de herramientas matemáticas altamente desarrolladas de áreas como la geometría algebraica y la geometría diferencial. De hecho, la teoría de cuerdas ha impulsado en algunos casos nuevos desarrollos matemáticos y ha llevado a nuevos conocimientos en áreas como la teoría de números y la topología. Por supuesto, una teoría tan extraordinaria no está exenta de críticas y controversias. Uno de los principales problemas señalados por los críticos es que, hasta ahora, la teoría de cuerdas no ha hecho predicciones concretas y verificables como lo hicieron la mecánica cuántica o la teoría general de la relatividad. Las escalas de energía en las que se supone que existen las cuerdas están muy por encima del alcance de nuestros aceleradores de partículas y máquinas experimentales actuales. Por lo tanto, hasta ahora no existen pruebas experimentales directas de la existencia de las cuerdas ni de las predicciones de la teoría de cuerdas. Esta falta de comprobabilidad ha llevado a algunos críticos a considerar la teoría de cuerdas como un esfuerzo puramente matemático y no físico. Muchos físicos y matemáticos esperan que la teoría de cuerdas eventualmente conduzca al desarrollo de una teoría del todo, una sola estructura teórica coherente capaz de explicar todos los fenómenos físicos en el universo. Las dimensiones adicionales en la teoría de cuerdas merecerían su propio video, pero aquí solo quiero señalar que las dimensiones paralelas, en algunas concepciones, son sinónimas de universos paralelos. Aquí estamos hablando de dimensiones superiores, es decir, modos de la realidad física que van mucho más allá de nuestro entendimiento de un mundo de 4 dimensiones y que nosotros, como seres tridimensionales, no podemos comprender. Pero estas dimensiones superiores también traen consigo la construcción teórica de niveles superiores de nuestro universo, la teoría M y el multiverso de Branas. Nuestro universo nos parece de 4 dimensiones. Experimentamos la dimensión de longitud, anchura y altura, y además la cuarta dimensión del tiempo o del espacio-tiempo. Esta todavía es comprensible y medible para nosotros. Pero en cuanto hablamos de una quinta, sexta o incluso séptima dimensión, nuestra imaginación falla. Incluso los matemáticos y físicos más inteligentes tienen que recurrir a las matemáticas, ya que las dimensiones superiores simplemente no se pueden comprender. En algún momento, un teórico de cuerdas probablemente tuvo la idea de aplicar el concepto de multiverso a la teoría de cuerdas. Se desarrolló la teoría M. Se basa en los fundamentos de la teoría de cuerdas y sirve como su extensión. Se supone que unirá todas las fuerzas del universo de alguna manera en una especie de teoría del todo. En este punto hay que decir que no existe solo una teoría de cuerdas y que aquí varias teorías compiten en una especie de concurso de popularidad.
Sin embargo, la teoría M amplía los fundamentos de la teoría de cuerdas y reúne varias teorías de cuerdas previamente aisladas bajo un paradigma unificado. Introdujo un nuevo concepto, el de brana o membranas, objetos multidimensionales que pueden existir en varias dimensiones. Dentro de este marco, nuestro universo de 4 dimensiones podría existir en una de esas branas dentro de un espacio de dimensiones superiores, llamado el bulk. Todo esto pone de cabeza la idea común de que las cosas y fenómenos que conocemos y experimentamos como realidad podrían ser en realidad solo una subestructura dentro de un espacio multidimensional mucho más grande. Nuestro universo existe en una de esas planas y en algún lugar de la 11ª dimensión se encuentra el bulk. Esto implica que tiene 7 dimensiones extra que no son visibles en las 4 dimensiones conocidas. Nuestro universo existe dentro de este bulk. Algunos teóricos de cuerdas incluso piensan que la gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, podría ser más fuerte en el bulk y extenderse a través de las 11 dimensiones. Esto explicaría por qué la gravedad, en comparación con las otras fuerzas fundamentales, la fuerte, la débil y la electromagnética, parece tan débil. Parte de su fuerza podría desbordarse hacia las dimensiones adicionales del bulk, como una piscina llena de agua que se desborda. Además, los movimientos e interacciones de las branas en el bulk podrían dar lugar a fenómenos que se manifiestan como leyes naturales en nuestro universo de 4 dimensiones. ¿Y si nuestro universo existe en una brana, no podría haber también otras branas, cada una con su propio universo separado? Estos otros cosmos podrían, en teoría, estar completamente aislados de nuestro universo, sin ninguna interacción o comunicación entre ellos. Sin embargo, podrían hacer sentir su presencia a través de sutiles efectos gravitacionales, ya que la gravedad, como hemos aprendido, no está limitada a una sola brana, sino que, por decirlo así, se manifiesta de manera extradimensional en las 11 dimensiones. Por eso aquí también hablamos de la teoría M o de membranas. Comencemos con la dimensionalidad. En nuestra comprensión cotidiana existimos en un espacio tridimensional que es complementado por el tiempo como la 4ª dimensión. Como han escuchado, otras branas podrían existir en dimensiones superiores y por lo tanto serían prácticamente invisibles para nosotros. ¿Qué ocurriría en un espacio de 2 dimensiones? Aquí, las estructuras complejas, como la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico o la red de vasos sanguíneos en un organismo, serían absolutamente imposibles. Por ejemplo, en la obra de ciencia ficción Más allá del tiempo, que forma parte de la trilogía de los 3 cuerpos de Liu Cixin, una civilización que representa un peligro para otras culturas es enviada a otra dimensión con armas especiales, de modo que prácticamente dejan de existir. En este libro, una tripulación de una nave espacial se encuentra con seres de dimensiones superiores. Aquí, el universo está impregnado de múltiples dimensiones superpuestas entre sí. Si existencias bidimensionales, como sugiere la teoría de cuerdas, serían siquiera posibles, y si podríamos siquiera descubrirlas, sería muy cuestionable. En un universo con más de 4 dimensiones, en cambio, podrían surgir tipos completamente nuevos de complejidad y estructura que apenas podemos imaginar en nuestro espacio de 4 dimensiones. Las moléculas podrían interactuar de maneras que serían imposibles en un espacio tridimensional, y las estructuras complejas podrían aprovechar dimensiones adicionales para colaborar de formas que en nuestro universo serían impensables. Los seres vivos podrían ser más poderosos allí si utilizaran espacios multidimensionales para su supervivencia. Imagínate un cerebro que pueda acceder a varias dimensiones. Esos seres tendrían que ser intelectualmente muy superiores a nosotros. Más sobre el bulk, las dimensiones superiores y cómo podemos imaginarlas, lo veremos en el siguiente capítulo. La composición de la materia podría variar considerablemente. En el contexto universal, la materia como la conocemos es una manifestación de ciertos campos cuánticos, campos para electrones, quarks y así sucesivamente, que generan partículas con propiedades específicas, o bien ciertas vibraciones de cuerdas, que permiten la creación, existencia y nuestra percepción de la realidad. ¿Podrían existir campos totalmente exóticos en otro universo? En lugar de electrones y quarks, podría haber allí partículas exóticas con propiedades muy diferentes. Las partículas podrían tener una carga diferente, un spin distinto o una masa diferente, o incluso mostrar nuevas propiedades cuánticas que nos son completamente desconocidas. Tales diferencias podrían llevar a formas completamente distintas de materia y energía. Por tanto, la física también podría ser radicalmente distinta.
En nuestro universo existen 4 fuerzas fundamentales. Pero ¿qué pasaría si en otro universo existiera una quinta fuerza? Podría haber otras fuerzas de la naturaleza, además de la gravedad, la fuerza electromagnética, la interacción débil y la fuerte. Podría haber partículas elementales que nos parecerían completamente exóticas. Y como las cuerdas de un universo exótico no serían compatibles con las de nuestro universo, prácticamente no notaríamos la existencia de ese cosmos. Solo podríamos verlo si estuviera construido igual que el nuestro. Otro experimento mental. ¿Qué pasaría si las fuerzas en otro universo estuvieran equilibradas de manera diferente, de modo que la fuerza electromagnética, por ejemplo, fuera mucho más débil que la gravedad? Eso podría llevar a un universo en el que la formación de estrellas y galaxias no sería posible, o en el que la materia se organizaría de maneras totalmente inesperadas. Pero al imaginar un universo sin estrellas, falla. Nuestro cerebro. ¿Cómo se organizaría la materia si la fuerza electromagnética fuera más fuerte? ¿Qué seres vivos podrían existir? ¿El electromagnetismo ocuparía el lugar de la gravedad y viceversa? Nunca podríamos imaginar lo que se desarrollaría en un universo así, pero por ahora, quedémonos con la gravedad. En la mayoría de los modelos de la teoría de cuerdas y la teoría M, la gravedad puede penetrar en el bulk, o dicho de otra manera, se escapa de él como el agua de un acuario o una alberca con fugas. Esto podría explicar por qué la gravedad parece tan débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales. También podría ser la única manera en que podríamos percibir la existencia de otros prano-universos. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna huella gravitacional de otro universo ni un lugar en nuestro cosmos que sea influenciado de alguna manera por otros cosmones. Hace tiempo se hizo una observación interesante sobre la radiación cósmica de fondo aquí. Para recordar, esa es la radiación que se entiende como el eco del Big Bang. Llena todo el universo y se originó varios cientos de miles de años después del Big Bang, cuando la materia y la radiación se separaron. Representa las fluctuaciones de densidad del universo primitivo. En esta radiación cósmica de fondo se descubrió que cúmulos enteros de galaxias parecen moverse a gran velocidad en una sola dirección, y esa dirección no puede ser explicada por ninguna estructura de masa conocida en el universo, ni por cúmulos de galaxias ni por grandes estructuras como la Niaquea, nuestro. El supercúmulo de galaxias local fluye de una manera que los científicos no pueden explicar. Por eso se le llama Dark Flow, flujo oscuro, ya que ninguna estructura conocida en el universo parece ser su causa. Esto llevó a algunos científicos a suponer que estas galaxias están siendo atraídas por una estructura que se encuentra fuera del universo observable. Los astrónomos descubrieron esta anomalía gravitacional cuando observaron cúmulos de galaxias y sus equivalentes más grandes, los supercúmulos y los grandes supercúmulos de galaxias. Estos grandes supercúmulos no solo son agrupaciones de muchos cúmulos de galaxias, sino también de una cantidad inimaginable de gas caliente que emite radiación de rayos X. Los investigadores ahora han observado la radiación emitida por estos cúmulos y su interacción con la radiación de fondo cósmico. Los rayos X dispersan los fotones de la radiación de fondo, lo que se conoce como el llamado efecto cinético Sunyaev-Seldovich, o simplemente efecto Sunyaev-Seldovich. Se observaron cerca de 700 cúmulos de galaxias a una distancia de hasta 6.000 millones de años luz, casi a la mitad de la distancia del universo, en una dirección. Se comparó esta observación con el mapa de la radiación cósmica de fondo del satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, en el que se pueden ver las diferencias de temperatura del universo temprano. En el contexto de nuestro tema, pensamos de inmediato en las branas u otros universos. ¿Qué pasaría si las branas interactuaran entre sí a través de su gravedad? Existen modelos en los que las branas pueden moverse, colisionar e influenciarse mutuamente, lo que podría llevar a espectaculares eventos cosmológicos. Tales eventos no solo podrían tener efectos medibles en nuestro propio universo, sino que también podrían algún día servir como prueba de la existencia de un multiverso o de un multiverso de branas. Y quién sabe, tal vez las galaxias en nuestro universo realmente estén siendo atraídas en el Dark Flow por otro universo, por una gravedad que pasa de ese cosmos al nuestro. Apenas podemos imaginar lo que sería descubrir los efectos de otro universo sobre el nuestro.
Hemos escuchado que el término bulk se utiliza en la física teórica para referirse a los espacios de dimensiones superiores, como se propone en la teoría M. Se utiliza en contextos donde intervienen más de las 3 dimensiones espaciales conocidas y la dimensión temporal. El bulk es una idea fascinante que parece de ciencia ficción. Un espacio que está por encima o entre el nuestro que no podemos observar y que está completamente fuera de nuestro alcance. Por eso nos preguntamos cómo podemos imaginar el bulk y qué es exactamente la 11ª dimensión. Para eso, primero aclararemos qué significa realmente el término dimensión. En matemáticas y física, el concepto de dimensión es fundamental para comprender el universo. Una dimensión puede entenderse como un grado de libertad en un espacio matemático. En nuestra experiencia cotidiana y comprensión del mundo físico, nos referimos a 3 dimensiones que representan los aspectos espaciales de la realidad: altura, anchura y profundidad. Cada una de estas dimensiones representa un eje a lo largo del cual es posible el movimiento y el cambio. Nos ofrecen un marco en el que podemos describir la posición y el movimiento de los objetos. Un punto en este espacio tridimensional puede representarse mediante un grupo de 3 números o coordenadas, donde cada número corresponde a la posición del punto a lo largo de una de las dimensiones. Pero nuestro mundo no se limita a la tercera dimensión. La idea de una cuarta dimensión nos lleva más allá del espacio e incluye el tiempo. Esta dimensión del tiempo no es una dimensión física en el mismo sentido que las dimensiones espaciales, sino que representa los procesos y cambios en nuestro mundo. Sirve para coordinar el orden de los eventos y crear un contexto temporal para los cambios en el espacio. Esta concepción del tiempo como una dimensión es muy común en la física, especialmente en las teorías de la relatividad especial y general. Por eso también hablamos del espacio-tiempo como una construcción de 4 dimensiones, donde el espacio y el tiempo están conectados de una forma que contradice nuestra comprensión diaria. En este contexto, los eventos no son puntos aislados en el espacio o en el tiempo, sino que ocurren en una estructura entrelazada. Así, las masas más grandes influyen en el tiempo. Si tuviéramos 2 relojes, uno en la Tierra y otro en la Luna, y estuviéramos fuera de este sistema, podríamos medir que el tiempo en nuestro planeta azul transcurre más lento que en el satélite terrestre. Sin embargo, estas diferencias son muy marginales. Pero si enviáramos un reloj cerca de un agujero negro, midiéramos el tiempo allí y lo trajéramos de vuelta. Una vez más, siendo nosotros observadores externos, descubriríamos que el tiempo en el agujero negro casi se detiene y que las manecillas del reloj apenas se han movido. Si hubiéramos estado cerca del agujero negro y sobrevivido a la enorme gravedad, no habríamos experimentado desaceleración del tiempo. En cambio, el tiempo fuera del agujero negro habría pasado mucho más rápido para nosotros. Por cierto, experimentaríamos el mismo efecto si observáramos una nave espacial volando a la velocidad de la luz. Mientras que para nosotros en la Tierra solo pasarían 4 o 5 años. Si la nave, por ejemplo, viajara hasta la próxima estrella Próxima Centauri, la tripulación de la nave solo habría experimentado 1 o 2 años de tiempo a bordo. Para ellos, el viaje habría sido más corto, ya que las altas velocidades acortan el espacio. Las grandes masas o las altas velocidades ralentizan el flujo del tiempo. Ese es uno de los descubrimientos más paradójicos de la física en los últimos 100 años. Pero volvamos a las dimensiones. El concepto de dimensiones superiores es muy abstracto. Una forma de visualizar esto es imaginar una dimensión adicional como una especie de grado extra de libertad. Comenzamos imaginando una hoja de papel bidimensional. Si luego añadimos una tercera dimensión, esto podría significar que doblamos, enrollamos o manipulamos la hoja de alguna manera que nos permita ir más allá de la superficie plana y bidimensional. Si ahora aplicamos otra dimensión a nuestro modelo, la comprensión se vuelve cada vez más abstracta. Si añadimos una quinta dimensión, recordando que la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo, la hoja podría tomar una forma que no veríamos en nuestro espacio tridimensional. Quizás podríamos imaginar la quinta dimensión como una serie de hojas dispuestas en paralelo entre sí. Cada hoja representa un corte a través de la quinta dimensión, así como un corte a través de una manzana muestra un círculo bidimensional en nuestro mundo tridimensional. En este contexto, podríamos manipular la hoja moviéndola a lo largo de esta quinta dimensión, así como podemos mover un objeto en nuestro mundo cotidiano a lo largo del eje X, Y o Z.
El resultado sería una forma de 5 dimensiones, imperceptible para nosotros. O imaginemos que tenemos una hoja de papel en nuestras 4 dimensiones conocidas, la cual está compuesta de innumerables papeles diminutos y plegados a nivel subatómico en la 5ª dimensión. O nuestras 4 dimensiones son para seres de la 5ª dimensión increíblemente pequeñas, y una hoja de papel en esa dimensión superior estaría compuesta de innumerables papeles de las primeras 4 dimensiones. Pero si añadimos una 6ª dimensión, podríamos considerarlo como otra colección de esas hojas de 5 dimensiones. Esto sería similar a agregar más rebanadas a nuestro modelo de manzana para representar toda la manzana. Cada una de estas rebanadas de 4 dimensiones representa un estado diferente o una configuración distinta de la hoja original en la 5ª dimensión. Si dobláramos la hoja en la 6ª dimensión, no podríamos percibirlo en las dimensiones que conocemos ni probablemente en la 5ª, ya que el cambio ocurriría en un espacio extremadamente pequeño o en niveles superiores, siendo prácticamente invisible para nosotros. Añadir una 7ª dimensión complica aún más las cosas. Imaginemos una serie de hojas de 6 dimensiones, una junto a la otra, o una hoja superior compuesta por todas las hojas de 6 dimensiones. Al doblar la hoja de 7 dimensiones, no se percibe cambio en la 6ª dimensión. Así podría continuar con la 8ª, 9ª, 10ª e incluso la 11ª dimensión. Sin embargo, quiero enfatizar aquí que estas ideas son solo ilustraciones que intentan traducir el concepto de dimensiones superiores a términos que podamos comprender en nuestro mundo tridimensional. De hecho, la naturaleza de las dimensiones superiores es un tema extremadamente profundo y complejo en matemáticas y física. Pasemos al espacio volumétrico de 11 dimensiones. Sigamos con nuestro ejemplo de la hoja. La 11ª dimensión del bulk no nos sorprende y no es perceptible para nosotros. Según la teoría M, sí sentimos sus efectos a través de la gravedad y las colisiones de branas que generan grandes explosiones y promueven la expansión cósmica de cada universo. La gravedad es crucial en los modelos de bulk de 11 dimensiones. A menudo se sugiere que la gravedad no está limitada a nuestra brana, sino que puede propagarse por todo el espacio bulk. Esta idea ofrece una posible explicación de por qué la gravedad parece tan débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales. Gran parte de su fuerza podría perderse, por así decirlo, en las dimensiones adicionales del espacio bulk. Esto significaría que la gravedad en nuestro universo observable es solo un eco débil de la verdadera gravedad del bulk. Pero podría ser en la 11. También podrían existir fenómenos muy exóticos en la dimensión 11, que no se presentan en nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones. Un ejemplo de esto podrían ser las singularidades bulk. Esas son regiones del espacio bulk donde las condiciones físicas son extremas, similar a las singularidades que suponemos existen en el centro de los agujeros negros. Estas singularidades bulk podrían ser lugares de densidad o energía extremas y posiblemente podrían servir como fuentes para la formación de branas. Teóricamente, podría haber una cantidad infinita de branas, lo que a su vez significaría que el espacio bulk sería infinitamente grande, o bien, que habría una cantidad infinita de singularidades bulk. El bulk de 11 dimensiones podría ser clave en fenómenos como las ondas gravitacionales y la inflación cósmica. Las ondas gravitacionales, predichas por primera vez por Alberto Einstein en su teoría general de la relatividad, son verdaderas ondas en la estructura del espacio y el tiempo, generadas por eventos cósmicos extremos. Por ejemplo, cuando dos agujeros negros se fusionan, generan una serie de ondas gravitacionales que se propagan en todas direcciones desde el lugar del evento. Estas ondas son de gran importancia, ya que transportan información sobre eventos cósmicos extremos que de otra manera serían difíciles de obtener. En el contexto del bulk de 11 dimensiones, uno podría imaginar que estas ondas no solo se propagan a través de las 4 dimensiones de nuestro universo, sino también a través de las dimensiones adicionales del espacio bulk. Si las ondas gravitacionales no solo se propagaran por nuestro cosmos, sino también por el espacio bulk, esto podría abrir nuevas posibilidades para su descubrimiento e investigación. Teóricamente, podrían existir diferencias en la velocidad de propagación o efectos sutiles en la polarización de las ondas gravitacionales. Estas observaciones podrían dar pistas valiosas sobre la naturaleza y propiedades del espacio bulk, ayudando a comprender mejor la física en estas dimensiones adicionales. Pero el espacio bulk no solo afectaría a las ondas gravitacionales, sino también a la expansión cósmica.
un pilar central de la cosmología moderna, postula que nuestro universo atravesó una fase de rápida expansión poco después del Big Bang. Más específicamente, la teoría de la inflación predice que el universo se expandió a una velocidad casi inimaginable en los primeros 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang, mucho más rápido de lo que nuestro universo actual se expande. Pero ¿cómo es que los astrofísicos llegan a la idea de una expansión inicial y rápida? Esta idea se desarrolló para resolver ciertos enigmas que surgieron de la teoría del Big Bang. Entre ellos se encuentran el llamado problema de la planitud, donde el universo observado está notablemente cerca de una geometría plana, el problema del horizonte, que explica la uniformidad de la radiación cósmica de fondo, y el problema del monopolo, que explica la ausencia de los monopolos magnéticos esperados en nuestro universo. Y se pone aún más interesante al incluir el bulk de 11 dimensiones. Los seguidores de la teoría de cuerdas y la teoría M intentan explicar esta fase de la inflación cósmica mediante las complejas dinámicas e interacciones dentro del bulk de 11 dimensiones. El propio bulk podría representar la arena o el contexto para el proceso de inflación. En ese entorno de dimensiones superiores, el proceso de inflación podría ser desencadenado por interacciones y movimientos de la brana en el bulk. El bulk podría, de esta manera, proporcionar un mecanismo para la inflación cósmica, al suministrar energía para esta fase inicial de inflación, que ocurre de manera acelerada. Esta energía podría liberarse por el comportamiento dinámico de las branas en el bulk, por ejemplo, mediante colisiones o aniquilación de branas. Una dinámica así podría proporcionar la energía necesaria para la expansión inicial del universo y así desencadenar la fase de inflación cósmica. Este proceso podría suministrar al universo temprano la energía que necesita para expandirse rápidamente y así explicar las propiedades observadas de nuestro universo actual. En este escenario, el bulk sería la base absoluta para una quizás infinita variedad de expansiones cósmicas, que ocurrirían no solo en nuestro universo, sino también en otros cosmos de dimensiones superiores e inaccesibles para nosotros, pero hablaremos más de eso más adelante. Al superar los Fulcrum de 11 dimensiones, llegamos a un concepto fascinante del universo que podría explicar la existencia del Big Bang y la expansión inicial: el multiverso epicrótico. Hemos escuchado que la teoría M, como una extensión de la teoría de cuerdas, intenta unificar todas las teorías de cuerdas bajo un denominador común. Introdujo el concepto de espacios de 11 dimensiones y membranas o branas, que son la generalización de mayor dimensión de las cuerdas en la teoría de cuerdas. La teoría M evita el problema de tener que buscar una partícula que tal vez no exista para la gravedad, como ocurre en la mecánica cuántica. El gravitón aún no ha sido descubierto. Pero la teoría M ya tiene 30 años y han surgido nuevos modelos. Uno de ellos es el modelo epicrótico del multiverso. Parte de la idea de que nuestro cosmos observable es el resultado de una colisión entre dos branas en este espacio de dimensiones superiores. En resumen, propone una alternativa al Big Bang que analizaremos en detalle. Como en la teoría M, en la teoría epicrótica estas branas son enormes, planas y existen como planos paralelos entre sí. Las branas se deslizan por el bulk de mayor dimensión atraídas entre sí por la gravedad. Esta atracción finalmente hace que choquen entre sí. Esta colisión entre dos branas es lo que en la teoría equipirótica se considera como el Big Bang o el inicio de nuestro universo. La energía liberada en esta colisión no se puede comparar con nada que ocurra en nuestro cosmos y da lugar a la formación de materia, energía y el continuo espacio-tiempo que conocemos como nuestro cosmos. Pero este evento no solo da origen a nuestro universo, también genera la inflación inicial que los físicos deducen a partir de la observación del fondo cósmico de microondas. A diferencia de la teoría clásica de la inflación, que propone una forma exótica de energía, una energía de vacío o energía oscura o un campo inflatón para impulsar esta rápida expansión inicial, en la teoría epicrótica, la inflación ocurre debido a la energía liberada durante la colisión de dos branas. Pero con la teoría epicrótica no tenemos simplemente un Big Bang. También nos ofrece un mecanismo para la formación de la distribución de masa y carga en el universo.
Durante la colisión de las branas, las fluctuaciones cuánticas en los campos involucrados se amplifican y forman las semillas para las estructuras posteriores en el universo como galaxias y cúmulos de galaxias. Este proceso es similar a la teoría inflacionaria clásica, pero resulta directamente de la colisión de branas. Y esta teoría tiene una enorme ventaja sobre la teoría cosmológica estándar. En esa teoría, el Big Bang surgió de una fluctuación cuántica inicial. Pero no nos dice qué existía antes del Big Bang. En cambio, en la teoría epicrótica se nos dice que el Big Bang es generado por la colisión de dos branas. Así que existe algo más que desencadenó nuestra realidad. En un multiverso de branas como ese, los Big Bangs, la expansión y la contracción estarían atrapados en un ciclo eterno. El universo no se originó a partir de un solo evento único como el Big Bang, sino de una secuencia de eventos que potencialmente se repiten infinitas veces. Si los cosmólogos reconocieran esta ciclicidad y la incorporaran al modelo cosmológico estándar, ¿el universo realmente continuaría existiendo infinitamente o sería transformado cuando un universo muere o nace uno nuevo? El ciclo constante de estos procesos surge de la interacción entre las branas. Hemos oído que las branas tras colisionar se separan de nuevo debido a las fuerzas que actúan en el bulk. Dado que la 11ª dimensión, es decir, el bulk, todavía existe, este alejamiento no es permanente, sino que finalmente es superado por nuevas fuerzas de atracción que hacen que las branas vuelvan a acercarse. Estas colisiones y separaciones repetidas conducen a un patrón recurrente, en el que cada colisión genera un nuevo universo o una nueva era dentro de un universo continuo. Por eso no podemos decir si un universo puede morir o si existirá para siempre. Bien podría ser que nuevos cosmos se formen dentro de los ya existentes, que los universos recién creados existan en otras dimensiones, o que se formen en branas completamente diferentes. A un ciclo así también se le llama era. Cada universo puede tener sus propias propiedades físicas y leyes, dependiendo de las condiciones específicas que ocurran durante una colisión. Y si imaginamos lo inmenso que es solo nuestra galaxia, nuestro cúmulo local de galaxias o nuestro universo, y que quizás existan otros cosmos con su propia historia, sus propias leyes y su apariencia individual, entonces la complejidad de todos los universos que existen en branas con sus dimensiones superiores es simplemente abrumadora. Una vez más, ante la variedad de teorías, nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles de superar. Como ocurre con otras ideas, aquí también se aplica el principio de que los modelos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias. En la teoría epicrótica surgen predicciones específicas de la manera en que la colisión de branas genera las estructuras en el universo. En particular, la distribución de las masas en el universo debería mostrar características específicas que se derivan de la colisión de branas. Aunque ya existen algunas evidencias provenientes de observaciones del fondo cósmico de microondas que coinciden con las predicciones de la teoría epicrótica, todavía se necesita más material de observación y análisis para confirmar o refutar la teoría de manera definitiva. Además, tenemos que preguntarnos algo: ¿dónde están los otros universos? Si las branas en colisión generan nuevos cosmos y este proceso ha estado ocurriendo desde siempre, ¿dónde están esos universos que tienen una estructura similar a la nuestra? El cosmos está formado por 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. ¿Alojaría un universo así las mismas partículas y las mismas fuerzas fundamentales que el nuestro? Dadas las colisiones de membranas que se repiten eternamente, en teoría debería haber una cantidad infinita de cosmos similares al nuestro. Y como aún no hemos descubierto ninguna interacción de nuestro cosmos con otro, solo quedan 2 conclusiones posibles. O bien, no hemos buscado lo suficientemente bien y a fondo, o la teoría M o la teoría epicrótica del universo simplemente no son correctas. ¿Y qué pasa con la expansión del universo? Cuando las branas colisionan, se libera energía que provoca el Big Bang e impulsa la expansión del universo. Si imaginamos esta energía de forma clásica, notamos de inmediato la ley de conservación de la energía. Es un concepto fundamental en la física y establece que la cantidad total de energía en un sistema aislado permanece constante. La energía no puede ser creada ni destruida,
solo puede transformarse de una forma a otra. Esto significa que la energía total que hay en un sistema al principio debe ser igual a la energía total al final de un proceso. Si la energía aparece en un sistema, debe haber venido de otra parte del sistema. Y al contrario, si la energía desaparece en un sistema, debe haber pasado a otra parte del sistema. Este principio se aplica a todo tipo de energía, incluyendo la energía cinética, que es la energía del movimiento, la energía potencial, que es la energía almacenada debido a la posición o el estado de un objeto, la energía química, la energía eléctrica, la energía térmica, y así sucesivamente. Si aplicamos esto a la teoría epicrótica, ¿no debería entonces esa energía inicial que impulsa la expansión del cosmos desacelerarse y distribuirse de alguna manera? Dado que el universo se expande aceleradamente y que esta expansión es más rápida cuanto más lejos miramos en el cosmos, hay algo que no encaja. Pero también hay una solución para esto, una especie de versión epicrótica de la energía oscura, aunque no podemos imaginarla como la versión que se entiende en la teoría cosmológica estándar. Más bien, aquí es un elemento interactivo y dinámico de cada universo, y es de importancia crucial cuando se trata de la expansión de un cosmos. Determina principalmente la distribución, tamaño y movimiento de las galaxias, cúmulos galácticos y estructuras más grandes. En resumen, la energía oscura determina el aspecto del universo a gran escala, actúa en contra de la gravedad y provoca la expansión acelerada del cosmos. Conocemos esta forma de energía oscura en nuestro universo, pero la versión epicrótica tiene aún más que ofrecer y se diferencia claramente de la concepción tradicional. A diferencia de la energía oscura constante o solo lentamente variable de la cosmología estándar, en un universo Brana se considera como un campo dinámico e interactivo. Este campo se extiende por todo el universo y tiene efectos directos sobre el movimiento y la interacción de la Brana. Las Branas son controladas por la energía oscura tanto en su expansión como en su dirección de movimiento. Y al igual que en la teoría cosmológica estándar, interactúa con otras fuerzas fundamentales de un cosmos. Al parecer, la gravedad la influencia. Por eso, la expansión del universo, varios miles de millones de años después del Big Bang, no se aceleró tanto como hoy en día, ya que toda la materia estaba mucho más cerca y la gravedad detenía la expansión acelerada. Solo cuando la expansión superó la gravedad, la energía oscura tomó el control y ocurrió esa expansión acelerada que conocemos hoy en día. Así, la energía oscura, al igual que la gravedad, sería interdimensional y existiría en casi todos los cosmos. Ya mencionamos que las branas en colisión pueden provocar Big Bangs y que este proceso es cíclico. También sabemos que la energía oscura influye en las propias branas, en las que existen diferentes universos en distintas dimensiones con diferentes propiedades. Según la teoría epicrótica, la energía oscura sería entonces interdimensional y tendría efectos en otras dimensiones si puede influir en las branas multidimensionales. Por eso provoca el movimiento de las branas en el bulk, influye en sus propiedades y es la causa principal de la colisión de las branas, es decir, del Big Bang. Por eso también afecta la energía contenida en un universo. Estas diferencias de energía potencial son decisivas para la forma en que las branas interactúan y cómo evoluciona el universo con el paso del tiempo. Antes y después de un Big Bang, estas diferencias de energía son responsables de las fluctuaciones de densidad dentro de un universo que llevan a la formación de galaxias y otras estructuras a gran escala, o lo que sea que pueda existir en otros universos. Pero la teoría epicrótica no solo predice la colisión de branas, sino también la interacción entre diferentes universos. Un cosmos puede influir en otro mediante la gravedad, que como la energía oscura, actúa multidimensionalmente extendiéndose desde el bulk hacia todos los universos. Por lo tanto, podemos decir con certeza que las branas tienen una posición en el bulk no solo con respecto a sí mismas, sino también con respecto a otros universos. Por eso podemos localizar la colisión de branas, algo que en la teoría cosmológica estándar con el Big Bang no es posible. Así que, en teoría, existe un lugar y un momento en el que las branas se encuentran y crean un universo. Ahí donde se encuentran se le llama el cielo epicrótico. Para tener clara esta idea, vamos a observar cronológicamente el proceso de una colisión de branas.
En la fase temprana de un ciclo, justo después de la colisión de branas, sucede una especie de gran rebote. Esto no es solo una idea de la teoría estándar, que dice que nuestro universo rebota como una banda elástica sobreestirada y que, al colisionar toda la materia, se crea un nuevo universo. La versión epicrótica del gran rebote también nos muestra que dos branas colisionan y, como resultado, se crea un Big Bang. El lugar donde estas branas colisionan es llamado por los teóricos de cuerdas, como ya mencioné, el cielo epicrótico. Poco después de la colisión de las branas, es ultradenso, supercaliente y extremadamente caótico. La temperatura sería tan alta que la materia existiría en forma de quarks y leptones, que serían demasiado densos y calientes para unirse y formar átomos. Estrellas, galaxias u otras estructuras macroscópicas no podrían existir en esta etapa. El cielo epicrótico es tan salvaje e impredecible que no puede describirse con ninguna forma extrema de existencia que conozcamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta región del universo se calma y sigue la era de la recombinación. Los quarks y leptones se unen para formar protones y neutrones, que luego crean los primeros átomos. El cielo epicrótico todavía estaría dominado por la radiación cósmica de fondo, pero las primeras estrellas y galaxias comenzarían a brillar. Así sucedió en nuestro universo según la teoría cosmológica estándar, y así debería ocurrir en todos los universos que sean similares al nuestro y que se formen por la colisión de dos branas. En la era posterior de la formación de galaxias, el epicrótico, cielo mostraría una gran variedad de estrellas y galaxias brillantes similar al cielo que observamos hoy en día. La energía oscura haría que el universo siguiera expandiéndose. Las galaxias se alejarían cada vez más unas de otras y el cielo se volvería cada vez más ¿cambiar? Podemos imaginar esta región como el centro de una brana o de un universo, donde la densidad de estrellas, galaxias, gas y polvo es la más alta y donde no existen las condiciones para la vida tal como la conocemos. Sería un verdadero centro de un universo, una región desde la cual la densidad de la materia disminuye cada vez más. Pero los astrónomos han observado en las últimas décadas que nuestro universo tiene una estructura similar casi en todas partes. Es cierto que hay regiones del cosmos donde se agrupan más galaxias que en otras zonas. Este fenómeno tiene que ver con las fluctuaciones de densidad que pueden ocurrir en un cosmos tanto en la teoría estándar como en la teoría epicrótica. Sin embargo, no parece existir un verdadero centro como se propone en esta teoría y probablemente tampoco se descubrirá. Sin un centro, los contenidos de esta variante de la teoría M también se desmoronan. Mecánica cuántica, superposición de partículas, función de onda, muchos mundos y un multiverso. En este documental hemos hecho un viaje desde la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica hasta la idea de un cosmos con un número infinito de universos. Sin embargo, aún nos cuestionamos, ¿realmente existe un multiverso o el universo es todo lo que hay? ¿Es nuestro cosmos único y solo existe él o forma parte de una especie de cosmos total en el que solo habitamos una pequeña parte? Hugh Everett hablaba de copias de nuestro universo en las que ocurren esos eventos de partículas que aquí no podemos observar. Afirma que hay infinitas copias de estas. Sus ideas fueron desarrolladas por el relativamente desconocido físico Andy Nemo, quien quizás fue uno de los primeros en usar la palabra multiverso en un contexto científico. Desarrollando aún más las ideas de Everett y Nemo, pero con su propio toque, André Linde postuló la inflación caótica, según la cual ocurrían eventos cuánticos espontáneos en todo el multiverso y creaban burbujas de inflación que crecían hasta convertirse en universos propios. Sin embargo, todas las teorías de un multiverso tienen en común que no se pueden comprobar. ¿Dónde están los mundos paralelos de Everett? ¿Dónde están los eventos de inflación de Linde? ¿Dónde están los otros universos que supuestamente existen en cantidad innumerable? Y finalmente, ¿dónde está el portal por el que llego al soleado Londres cuando no soporto la lluvia?
La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica aún no ha dado esa respuesta. Existen muchos intentos de aportar pruebas físicas o matemáticas del multiverso, pero hasta ahora nos falta una prueba convincente, una confirmación de que existe una multitud de mundos, quizás un número infinito de galaxias, sistemas solares, tierras y humanidades. Para concluir, citaré al escritor de ciencia ficción Blake Crouch, de su novela Materia Oscura. Imagina que eres un pez nadando en un estanque. Puedes moverte hacia adelante, hacia atrás y de un lado a otro, pero nunca hacia arriba, fuera del agua. Si alguien estuviera parado junto al estanque observándote, no tendrías idea de que está ahí. Para ti, este estanque es un universo entero. Imagina que alguien introduce su mano en el estanque y te saca de allí. Te das cuenta de que eso que pensabas que era todo el mundo, en realidad es solo un pequeño estanque. Ves estanques, árboles y el cielo. Te das cuenta de que eres parte de una realidad mucho más grande y misteriosa de lo que jamás imaginaste. Y esa realidad es nuestro universo, en el que una galaxia llamada Vía Láctea alberga una estrella alrededor de la cual se formaron planetas terrestres. Nuestro pequeño planeta azul es casi un mundo entero para nosotros. Un mundo que, cuando lo dejamos, está rodeado por una cantidad infinita de mundos inmensamente lejanos. Este pensamiento nos abre a la impresionante belleza y la casi insondable complejidad de la naturaleza. Reconocemos que nuestra comprensión del universo, por avanzada que sea, posiblemente solo raspa la superficie de lo que realmente existe. Los branomultiversos y el bulk podrían albergar realidades tan diversas y complejas como la nuestra, que solo esperan ser descubiertas y exploradas. Nos lleva a la diversidad de mundos postulada por Hugh Everett. Fue uno de los primeros en proponer una variante de la interpretación clásica de Copenhague de la mecánica cuántica y creó una variedad de universos paralelos en los que ocurren esos eventos de partículas que, por ejemplo, no podemos observar en experimentos de doble rendija. Continúa con el poco conocido físico Andy Nemo, quien acuñó el término multiverso, hasta llegar a la inflación caótica de André Linde, quien teorizó múltiples eventos de Big Bang e inflación en un multiverso donde nuestro cosmos es solo uno de quizás infinitos. El recorrido lleva, con algunos rodeos, a la teoría de cuerdas y a una variante de esta, la teoría M, donde existe una multitud de branas que podrían albergar diversos universos y que existen en espacios de dimensiones superiores que van más allá de nuestra experiencia en 4 dimensiones. Nos lleva al bulk de 11 dimensiones, una especie de superuniverso en el que se encuentra todo lo que clasificaríamos como existencia. El viaje no termina aquí ni de lejos. En una época en la que parece que ya hemos resuelto los secretos del universo, la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión de la naturaleza. Nos ofrecen una nueva perspectiva del mundo y nos desafían a pensar más allá de nuestros patrones habituales de pensamiento. Nos recuerdan que el universo es mucho más complicado de lo que parece a simple vista y que nuestra búsqueda de conocimiento es un proceso infinito. La búsqueda de conocimiento, que parece interminable, sería en este proceso de pensamiento análoga al universo infinito. Eso significaría que, cuanto más buscamos, más preguntas surgen, las cuales a su vez permiten y exigen una búsqueda adicional. Finalmente, estas teorías nos llevan a la pregunta de qué significa ser un ser consciente en un universo tan complejo y dinámico. ¿Cómo encajamos en esta gran historia cósmica y qué significa eso para nuestra idea de significado y propósito? Puede que estas preguntas queden sin respuesta, pero nos recuerdan las maravillas y los misterios que nos rodean y que hacen que la existencia humana sea tan fascinante. Al final, queda la comprensión de que, aunque podamos sentirnos pequeños e insignificantes en el contexto de lo infinito, seguimos siendo una parte integral de este grandioso espectáculo cósmico.